Bueno, muchas gracias, estimado presidente. Saludo con mucho cariño y gratitud a nuestra ex vicepresidenta Patricia y a todos y a cada uno de los aquí presentes, naturalmente a quienes están con nosotros en distancia. En cierto sentido, lo que yo voy a exponer leyéndolo es un marco de referencia que no tiene las interesantísimas vivencias que acabamos de escuchar a nuestro distinguido amigo Ruggiero Corsi Elso, a quien felicito por su espléndida exposición. De manera que le voy a pedir al presidente que me detenga cuando ya estemos en los 15 minutos que me han asignado para el documento que voy a leerle. Queridos amigos y amigas, constitución y constitucionalismo son términos relacionados, pero distintos. En sentido clásico, el más antiguo y a la vez restringido, la Constitución es la ley suprema de cada Estado-nación, símbolo de su soberanía e independencia. En ese sentido, repito, clásico y restringido, es la Carta Magna, que organiza y dispone el ejercicio y el control del poder. Ejercicio y control del poder, limitándolo para beneficio de los gobernados y de gobiernos que sean efectivos, la gobernabilidad. Desde los escritos de Aristóteles en su libro La Política hasta hoy, los trabajos especialmente de Michel Troppé y Dominique Chaillot, ese sentido ha sido singularizado por definir el buen gobierno. Aristóteles habla del bien común. El buen gobierno funciona del reconocimiento y respeto de la dignidad humana en la comunidad política. Antes del logos, esto es notable de los griegos, todo era identificación de la dominación con ídolos, con dioses, con castas de esclavitud. A partir de los griegos se identifica con la Constitución y va floreciendo por ahí. Esto es formidable como contribución a la civilización. Actualmente, sin abandonar ni menospreciar el clasicismo, en ese sentido restringido al cual aludí, la Constitución se halla crecientemente definida con sujeción al derecho. Se procura así asegurar, en la medida de lo posible, nunca es completo o perfecto, que el desempeño del mando se realice de acuerdo con ideales que infunden, el ideal es un valor realizable, que le infunden legitimidad de origen y ejercicio. La libertad, la justicia y el orden son los valores prioritarios, libertad, justicia y orden, a los cuales la igualdad y la solidaridad acompañan ya en nuestro tiempo. Tal es el constitucionalismo naciente en la Carta Magna inglesa de 1215, oscurecido en la Edad Media y reemergente en la doctrina de los pactos o contratos sociales, impulsada en las revoluciones de los siglos XVII y XVIII. Su primera articulación escrita fue la Constitución de Filadelfia en 1787, un eco de la cual, sin duda luminoso, es la proclamación de la independencia de Estados Unidos de América una década después. Yo encuentro que es un documento realmente notable. Después, el constitucionalismo se universaliza en los textos de Europa Occidental, América Latina y ya en el siglo XX en el mundo entero. Hoy se procura que esa doctrina impregne los documentos de Naciones Unidas y de organismos regionales, la OEA, por ejemplo, en lo que se llama la constitucionalización del derecho internacional. Es el impulso hacia el desenvolvimiento de la política respetando el derecho. ¿Cuáles son las transformaciones más importantes que el constitucionalismo ha introducido en el concepto clásico, el que ya recordé de Constitución? Trataré de responder esa pregunta muy sinópticamente, realzando en primer lugar la expresión escrita y relativamente irreformable de la Carta Política. Son libros, son textos, expresamente dotada de supremacía ante la ley y las demás normas emanadas de órganos estatales y de acuerdos privados, los contratos, por ejemplo.
Claro, lo anterior es ya un asunto pacífico que la supremacía constitucional ya no es superior a los tratados internacionales sobre dignidad y derechos esenciales. En este sentido, creo que la contribución que se hace en la proposición de constitución o propuesta de constitución es valiosa. La constitucionalización del derecho constitucional y su primacía en el orden interno. Enseguida, la organización y desempeño del gobierno. Gobierno con sujeción a la división de funciones y competencias entre instituciones independientes y equilibradas en sus atribuciones. No hay separación real de poderes cuando hay un desequilibrio manifiesto, y sobre todo si queda alguna de sus facultades fuera de control. Esos poderes se vigilan unos a otros para servir a la libertad y a los demás valores de la democracia, crecientemente a la igualdad y a la solidaridad. En tercer lugar, el constitucionalismo impone la elección periódica, libre y competitiva de las autoridades políticas con partidos sólidos y financiamiento transparente de sus actividades. En esta misma línea señala el desarrollo de la participación mediante mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, la iniciativa de proyectos de naturaleza constitucional o legal o la decisión de asuntos cruciales para el país o sus divisiones territoriales en plebiscitos y referendos. Continúo con la proclamación e implementación progresiva de los derechos fundamentales, dando por supuesto los de la primera generación, que han sido desde la Carta Magna en adelante los clásicos del constitucionalismo, que son los llamados derechos civiles como la vida, la propiedad, los tributos y el proceso justo, previo y justo antes de ser condenado. Y ahora los derechos de la segunda generación, llamados derechos sociales, como las acciones de protección de la salud, la seguridad social, el acceso a todos los niveles de enseñanza, incluso gratuitamente, la vida digna de la persona y su familia, la remuneración justa, etc. En las últimas décadas se ha enriquecido la nómina con el derecho al descanso, el derecho a la paz, a la protección del ambiente, el desarrollo humano, una hermosa fórmula del desarrollo humano, y el reconocimiento de la diversidad de identidades entre pueblos, etnias y razas principalmente. Hoy, por último, hay un álgido debate que se concentra en la constitucionalización de la paridad de género y en las cuotas en los órganos representativos. Creo que ese es un tema de muy interesante discusión. Las aspiraciones a la vida digna son todas justificadas. Voy a repetir, las aspiraciones a una vida digna son todas justificadas, pero por su complejidad cada día más difícil de realizar. Probablemente el desajuste arranca entre múltiples factores relevantes de la participación creciente de la población en el bien común. Esto lo doy por un lado, y los recursos limitados con que se trata de satisfacer los anhelos de otro. Ahí se produce un desajuste. ¿Cómo reducir, les pregunto, la brecha sin ruptura del régimen democrático? ¿Qué hacer para contrarrestar la demagogia y el populismo, que se apoderan de los sectores más modestos, pero cercanos a la mayoría de la ciudadanía con el voto universal que se les reconoce y que es indiscutible? Las respuestas dependen de la trayectoria histórica de los países. Yo creo que con mucho acento lo digo, de la capacidad de los liderazgos para formular e implementar políticas públicas. Aquí hago una precisión. Yo creo que Chile no tiene líderes actualmente. La ignorancia o el descuido de esas variables, he citado solamente dos, precipita el paso del régimen democrático a otro de incertidumbre, diezmado por falsedades o mentiras, promesas para aprovechar votos, junto a resentimientos, envidias y odiosidades que terminan demoliendo el orden institucional. La Constitución, según el constitucionalismo, tiende entonces a desaparecer.
Yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo, o al menos debilitarse peligrosamente. Ante la arremetida de tantas patologías irresponsablemente pregonadas, como decía Friedrich, más que nada la educación y medios de comunicación dóciles o comprometidos en la desinformación partisana. Olvidado que así el Estado social, entendido no con sentido socialista del llamado clásicamente Estado de Bienestar, sino que en la vena o en la vía de la Constitución alemana, belga, holandesa y española, como la integración del Estado y la sociedad civil para concretar conjuntamente la solidaridad que exige el bien común. La Carta Fundamental clásica, enriquecida y fortalecida por el constitucionalismo, penetra al Estado modernizándolo para el servicio de la persona humana. Ese es el ideal del humanismo, desplegado con seguridad al amparo del Estado de Derecho real o verdaderamente vivido. Pero les pregunto, ¿cuál es por el contrario la Constitución que no es tal, sino un remedio o simulación, un disfraz, como decía Levenstein, que intenta encubrir la realidad de una autocracia, revistiendo la fraseología inductiva a dividir o paralizar a la oposición democrática, o mejor aún, intentando seducir a aquella parte de la población con niveles de cultura cívica insuficientes o menos elevados? Lamentablemente bastan pocas frases del texto de una constitución para que se vuelva ilegítima. Un oxímoron en tal sentido son disposiciones con propósitos ocultos. Y yo creo que en el proyecto de constitución hay muchas disposiciones ocultas, interpretables de mil y contradictorias maneras diferentes, o forzando como condición de aplicabilidad una hermenéutica imposible. Por ejemplo, recuerdo decía al pasar que en una disposición se dice que es posible recurrir de inaplicabilidad en contra de una ley siempre que no exista ninguna otra posibilidad de interpretar la norma de manera distinta a la que dice el recurso. Eso es imposible, es totalmente imposible. Agrego la interpretación opacamente incluida y que interesa nada más que a los autócratas. Notablemente lesionado queda de tal manera el control del gobierno, para que coincida con el respeto de la justicia y la libertad que se vocean, pero sin voluntad de cumplir cuanto implica. Mucha libertad, mucha justicia, pero siempre remitiéndose al Estado o una ley que es prácticamente, como quería Rousseau, susceptible de ser aprobada sin ningún límite. Socavando los tres poderes clásicos, después a la justicia constitucional y por último a la enseñanza independiente, se llega a simular que se trata de una constitución. Una constitución legítima porque produzca beneficios sin medida a los desfavorecidos, irritando a los contrarios. A estos contrarios se les presenta como grupos de interés, de presión e incluso de terror, que defienden sus capacidades con egoísmo y violencia, justificando reprimirlos y suprimirlos. Ejemplo en América Latina, no es necesario mencionarlo. ¿Cuánto tiempo, les pregunta, demora sustituir la Constitución según el constitucionalismo por su antagónica? ¿Cómo practicar el cambio incesante, pero institucionalmente ordenado y en consecuencia pacífica y exitosamente efectuado? La respuesta depende de la solidez del sistema institucional vigente y de la identificación con él de líderes, partidos y ciudadanía consciente de un compromiso con fórmulas que conjuguen los valores a que hemos aludido. Cuanto mayor sea tal firmeza de convicciones, menor será la probabilidad de un desenlace rápido y favorable al debilitamiento y eventual derrumbe de las instituciones. Doy por sentado que sobrepasando los límites del Estado de Derecho, cosa que está ocurriendo en muchos países de América Latina y en el nuestro, se voceará que son manifestaciones del cambio de época y por lo mismo que se justifican aunque se opere de facto. La Constitución, según el constitucionalismo, o sea, la Constitución que es y como debe ser,
está lejos de condensar la suma de promesas cuya materialización aparece garantizada en su texto. Antes bien, ella es una obra abierta a la consecución del bien común, logrado progresiva y paulatinamente, con esfuerzos estatales y privados, es decir, a través del respeto, la solidaridad y la energía que unifican a un país en el avance de su cultura democrática. Así entendida, la Constitución que propugnamos nunca es ni puede ser un cerrojo a los cambios sociales, ni menos aún un veto insuperable emanado de grupos de la comunidad, por mucho que sean respetables. En definitiva, la Constitución, como debe ser, es típica de sociedades pluralistas en ideas, recursos y grupos. Se caracteriza por la tolerancia, la diversidad de partidos y doctrinas, la paz, la procura de vida cada vez por una mayor igualdad, pero siempre reconociendo en la libertad y la justicia los valores definitorios de una nación integrada y no dividida entre enemigos. Gracias, señor.